Amante Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos porque estás con nosotros. Tú nos has dado la oportunidad de reunirnos y venir a tu presencia para poder exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos porque siempre es una oportunidad de escuchar tu voz cuando nos reunimos aquí para estudiar tu santa palabra. Y en esta hora, antes de abrirla, te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y nos ayudes a entender tu palabra. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan aquí, como también a nuestros amigos que nos acompañan a través del internet en diferentes partes del mundo, Señor. Que tú seas con ellos, te manifiestes en sus vidas, en el lugar donde estén, así juntos sigamos aprendiendo de ti. Quédate pues con nosotros, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a estudiar un rato y vamos a abrir nuestras Biblias rapidito en el libro de Marcos. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos. Marcos 1:11 y después vamos a saltar al 6:4. Marcos 1:11, ¿lo tenemos? Dice así, bueno, vamos a leer el contexto mejor de esta historia. El versículo 9, Marcos 1:9, dice así, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vamos a saltar al capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 1 también para entender un poquito el contexto de la historia. Marcos 6, del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así, salió Jesús de ahí y vino a su tierra. ¿Dónde había crecido Jesús? En un lugar llamado Nazaret. Y le seguían sus discípulos, dice. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, ¿haciendo qué cosa? Enseñando. Los dos textos que hemos leído dan la base a una pregunta muy interesante. Saben, mis queridos hermanos, cuando uno comienza a estudiar la Biblia y a estudiar especialmente la historia de Jesús, generalmente uno, al abrir la Biblia, los autores de los evangelios siempre guardan un silencio con relación a la niñez de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos aquí, ¿a qué edad de la vida de Jesús comienza él a narrar la historia de Cristo?
¿A qué edad? Más o menos dice que Jesús tenía como 30 años cuando fue bautizado por Juan. Bueno, del 1 a 30, ¿qué nos puede decir Marcos? O sea, de la edad de Cristo, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Parece que Marcos pues guarda un silencio con relación a la vida pasada de Cristo. Mateo, si vamos a Mateo, saben que Mateo habla un poquito más acerca de la niñez de Cristo, bueno, de cuando era bebé, podríamos decirlo. Y menciona que cuando Cristo nació, unos sabios del oriente vinieron a visitar a Jesús porque su estrella lo habían visto en el cielo. Después estos magos regresan a su tierra. Herodes manda matar a todos los niños con la intención de matar a Jesús entre ellos. Y hasta ahí acaba Mateo con su historia con relación a la vida de Jesús, a la vida de su niñez. No dice nada más. Si vamos a Lucas, Lucas nos da un poquito más de información que no da Mateo ni Marcos. Dice Lucas que cuando Cristo nació, ángeles se le aparecen ¿a quiénes? A unos pastores en la montaña y le anuncian el nacimiento de Cristo. Bueno, es un evento muy maravilloso, esperado por el cielo, aunque en la tierra casi nadie esperaba a Jesús, pero los ángeles se alegraron. Pero hasta ahí nada más, y de ahí los pastores bajan a la pequeña ciudad, encuentran a Jesús, lo adoran, y de ahí desaparece de la historia. Juan ni siquiera lo menciona a Cristo de cuando nació, mucho menos de su niñez. Juan se enfoca en la divinidad de Cristo, tratando de mostrarle a través de su libro a sus lectores de que Jesús no era un simple hombre, sino que era Dios en carne. Entonces, la grande pregunta que tenemos ahora, ¿por qué Dios o Jesús mismo guarda un silencio por completo con relación a la niñez y la adolescencia de Cristo? Aunque Lucas nos da un poquito más de información con relación a la niñez de Cristo. Dice Lucas que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con ¿quiénes? Para con los hombres. Y ahí yo pienso que de los tres textos que hemos leído, de Marcos 1:11 y 6:3, y luego de Lucas 1, para mí es suficiente información que nos da para decirnos de qué fue de la niñez de Cristo. Bueno, por ejemplo, hay una información importante que da Marcos aquí, capítulo 6 y versículo 3, se los voy a repetir, dice así: Jesús dice que había vuelto a su tierra después de mucho tiempo. La gente se sorprendió de él, pero no vieron nada más de Cristo que en él a un ser humano. Le dijeron a la gente cuando vieron a Jesús: ¿no es este el carpintero? Ahora, aunque hay un silencio con relación a la niñez de Cristo en los evangelios, para mí este dato es muy importante que nos da Marcos con relación a la niñez de Cristo. ¿Saben? Cuando Jesús tan pronto quizá cumplió 6, 7 u 8 años, inmediatamente comenzó a ser enseñado en un trabajo humilde, lo que es en la carpintería. O sea que Jesús, no sé a qué edad comenzó a trabajar. Me imagino que comenzó a una edad temprana. Supongamos que él comenzó 6, 7 años a trabajar en la carpintería.
Algunos creen, por la tradición, de que José murió cuando Jesús era pequeñito, por lo tanto Jesús pues quedó prácticamente solo con su madre, quizá a la edad de 10 años, 12 años, no sé, o un poquito más que eso. Pero ya me imagino que cuando Jesús estaba pequeñito, José lo llevaba a la carpintería. Y a una edad temprana, Jesús comenzó a aprender el trabajo de la carpintería. El otro dato que leímos de Marcos 1:11, cuando Jesús se bautizó, dice que se abren los cielos, el Espíritu Santo baja del cielo en forma de paloma y la voz viene del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, señalando a Cristo cuando se bautiza, en quien tengo complacencia. Ahora, antes de eso Jesús no había comenzado su ministerio, no había aparecido en la Biblia, en los evangelios para predicar, para sanar, para resucitar, para vivir una vida ejemplar, como para decir de ser un hombre entre la sociedad, un hombre espiritual y destacado. La vida de Cristo antes de su bautismo, ¿dónde la desarrolló? ¿A dónde? En el taller de la carpintería. Ahora, la voz que viene del cielo para decir de Cristo: este es mi Hijo, en quien tengo yo complacencia, ¿de qué forma Dios el Padre podría agradarse de Él y llamarlo Hijo en quien Él tuviera complacencia? Si la vida de Cristo no había sido tan popular, entonces, ¿cómo podría Jesús haber llegado a ser un hijo de Dios? No porque venía del cielo. Les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Bueno, alguien me dijo la otra vez mientras estudiábamos la Biblia, pues simplemente nacer y ya somos hijos de Dios. ¿Acaso Dios no es nuestro creador? Bueno, en esto sí hay una verdad, pero no del todo. Dios nos creó, somos hijos de Dios por creación. Si no hubiera entrado el pecado en el mundo, pues todos nosotros llegaríamos a ser hijos de Dios simplemente por haber nacido en este mundo. Pero entró el pecado y entonces para llegar a ser hijos de Dios ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice Juan 1, si no me equivoco, el versículo 12, a todos los que lo recibieron, refiriéndose a Jesús, aceptando a Jesús, Jesús les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Aceptándolo a Él como nuestro Salvador y cumpliendo con el símbolo del bautismo. Pero ahora, Jesús había hecho más que eso. Antes de su bautismo, al parecer, le había agradado a Dios, para que Dios, el Padre, le haya mencionado de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, mucha gente tiene esta idea equivocada de cómo podríamos llegar a ser cristianos. La mayoría de la gente cree que es estudiando todos los días la Biblia, estudiando. Eso es parte de la vida cristiana. Pero si nuestra vida cristiana la reducimos solamente a llenar la cabeza de información, no importa, aunque sea buena y es espiritual, y no pasamos de ahí, nuestra vida cristiana, diría yo, queda a medias ante Dios. La vida cristiana no es solamente
informarnos acerca de Dios y conocer de Dios, la Biblia hay que practicarla también. En este otro nivel había aprendido Jesús a relacionarse con Dios. ¿Acaso él podría haber llegado a ser un buen cristiano, a ser un buen hijo de Dios, agradándole a Dios en su taller de carpintería? ¿Podría él haber mostrado su fidelidad en un trabajo tan humilde? Sí, ahí había comenzado Jesús. Muchos creen que las grandes cosas que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio y entró de lleno a tiempo completo en la obra es cuando Él realmente mostró su divinidad, su deidad, su misión al haber venido a salvarnos. Pero saben, al estudiar este tema, mis queridos hermanos, descubrimos de que las grandes victorias que Cristo ganó durante sus 3 años y medio de ministerio sobre la tierra, las ganó antes que eso. ¿Dónde se preparó Cristo? ¿A dónde creen ustedes que Él se preparó para que no solamente haya llegado a ser un hombre fuerte físicamente y haya aguantado tanto tiempo sin comer cuando lo arrestaron un jueves y lo maltrataron, lo azotaron y no le dieron de comer y pudo haber aguantado para orar ahí sobre la cruz, colgado sobre la cruz? ¿Cómo él podría haber aguantado tantas pruebas? Bueno, aprendió a trabajar duro en la carpintería y eso lo preparó físicamente. Antes de que saliera a trabajar durante todas las mañanas, pues él tenía que orar, estudiar. Me imagino que dedicó tiempo, mis queridos hermanos, para estudiar. ¿Ustedes creen que Jesús recién comenzó a memorizar la Biblia cuando comenzó su ministerio, ya teniendo 30 años? No, ningún ser humano puede hacer eso, puede lograr eso, que de la noche a la mañana se haga sabio, aunque estudie la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, pero la sabiduría no se obtiene de esa forma. La sabiduría de Cristo, ¿dónde comenzó a acumularla? Desde pequeñito. Yo pienso que mientras él estaba trabajando en la carpintería, cantaba salmos. ¿Y dónde aprendió esos salmos? En la Biblia. Yo pienso que recitaba los textos de la Biblia. ¿Y dónde aprendió eso? Si no fue a la escuela de los rabinos. Aprendió con su madre María. Así que la preparación de Jesús fue durante su niñez. Apenas unos 3 años comenzó a entrar de lleno y a tiempo completo para ministrar a la gente, y eso no habría sido mucho tiempo para recién comenzar a prepararse para entrar de lleno para salvar a muchas almas. En su niñez tuvo que prepararse. En su niñez tuvo que aprender a estudiar este libro sagrado. Yo siempre me preguntaba, yo no sé si ustedes me han escuchado decir varias veces de este principio. Yo siempre pensaba que cuando Salomón oró pidiéndole sabiduría a Dios, Dios le mandó un chip, así como lo que ustedes compran ahora para sus dispositivos inteligentes, ya con una memoria inteligente, y ahora ya con el AI o la inteligencia artificial, pues ya viene todo lo que usted necesita ahí. Yo pensé que Dios había hecho algo así con Salomón, enviándole un chip y ya lo instaló en el cerebro, y que de la noche a la mañana ya Salomón apareció un hombre sabio. Resulta que no. Salomón relata su propia historia en Eclesiastés, donde dice: yo me dediqué a estudiar, dijo él, estudiar la naturaleza, estudiar la vida de los animales, estudiar los astros, estudiar por qué aquello, por qué lo otro, y me detuve a observar y a pensar, a analizar. Así fue como Salomón adquirió sabiduría. No fue de la noche a la mañana.
Dice que escribió otros libros de la naturaleza. Me habría gustado que lo hayan incluido en la Biblia. ¿Cómo fue que él comenzó a escribir otros libros? Bueno, observaba, pensaba, preguntaba por qué aquello, por qué lo otro. Estudiaba los animalitos más pequeñitos como las hormiguitas que incluían algunos de los proverbios que él escribió. Así fue como él desarrolló su sabiduría, dedicándole tiempo para estudiar. ¿Ustedes creen que con Jesús fue diferente? Jesús no necesitó estudiar para adquirir tanto conocimiento, a tal punto que cuando el mismo diablo lo enfrenta en el desierto de la tentación, tuvo que repetir de memoria la palabra escrita en la Biblia con un escrito está. Está escrito. Porque él sabía que sí está escrito y dónde estaba escrito. Y el diablo también, al parecer, tiene la Biblia de memoria. Y ahora, ¿por qué nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, no nos atrevemos a decir con un escrito está? Alguien dijo, porque ni siquiera sabemos si está escrito, y peor aún, no sabemos dónde está escrito. No estudiamos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Jesús vuelve a su tierra, la gente lo reconoció, le dice, ya volvió el carpintero. Pero ellos no vieron en este humilde carpintero al Salvador. Así que sabían bien la gente a qué se dedicaba Jesús, dónde pasaba todos los días de la semana. Haciendo mesas, sillas, bancas, quizá cruces, no sé. ¿Se imaginan la paciencia, tanta paciencia que desarrolló Jesús con ese trabajo? Sin que hayan habido esas herramientas más modernas hoy en día, que para hacer un trabajo usted ya no necesita esforzarse mucho ni pensar mucho, pues ya compra las herramientas correctas y en un momento a otro usted puede hacer cosas y cortar madera, en fin, pulir madera, ya no se necesita tanto esfuerzo. Imagínense en los tiempos de Cristo, ponerle un trozo delante de él para hacer de ese trozo una mesa, ¿cuánto tiempo le tomó a Jesús? Ahí desarrolló su paciencia, ahí desarrolló su sabiduría. Por eso cuando lo escupían, nunca respondió con una mala palabra. Por eso cuando la gente lo maltrataba, nunca maltrataba para atrás a la gente. ¿Dónde aprendió? En su humilde taller. Hermanos queridos, si usted y yo queremos prepararnos como Jesús para enfrentar las luchas de afuera y obtener victoria, ¿saben dónde vamos a comenzar? No es irnos más a estudiar la Biblia, a adquirir un doctorado para que tengamos tanto tiempo de estudio. Eso puede ser algo bonito, saber no es pecado. Pero si no implementamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios a nuestra experiencia de todos los días, de nada nos sirve. Si en el trabajo, porque a veces yo no sé, mis queridos hermanos, yo desde hace mucho aprendí a no trabajar más por dinero. Porque uno no debe trabajar solamente por el dinero. El dinero no es el todo en la vida. Uno debe trabajar para aprender algo nuevo. Uno debe trabajar para honrar a Dios en lo que uno hace. Uno debe aprender a trabajar por más humilde el trabajo, porque no existe ningún trabajo humillante. Todo trabajo, por humilde que sea, en ese humilde trabajo, si usted desarrolla su trabajo con paciencia, honrando a Dios en ello,
Seguramente no es por tanto conocimiento que tengas de la Biblia, Dios te puede decir, este es mi hijo que me agrada, en él tengo complacencia. No es porque sabe la Biblia de memoria, sino porque en su trabajo tiene paciencia, elabora su trabajo con tanta paciencia, hace su humilde trabajo honrándome a mí, es fiel en su trabajo, es fiel con sus compañeros, trata bien a sus compañeros, ama a la gente, no responde con una mala palabra cuando lo maltratan. ¿Dónde podemos ser buenos cristianos? No es en la iglesia. ¿Dónde pasó la mayor parte de la vida de Cristo? En su casa y en su trabajo. ¿Dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hoy en día? En nuestros trabajos y en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Los que trabajan 12 horas, ¿se imaginan, mis queridos hermanos? Casi pasan todo el día, todos los días. ¿A dónde? En el trabajo. En la iglesia, cuando venimos, apenas venimos 2, 3 horas en la iglesia. Eso no es nada. ¿A dónde tenemos que ser más cristianos? ¿A dónde pasamos más tiempo? En la casa, ahí es donde tenemos que manifestar ese carácter que manifestamos cuando estamos en público. No solamente tenemos que fingir que somos buenos cristianos cuando estamos ante el público, en el público, sino tenemos que practicar la palabra de Dios cuando estamos en casa, cuando estamos trabajando. Mis queridos hermanos, hay tanto que aprender de los años ocultos de la vida de Cristo en Nazaret. Si meditáramos más en esto, en esta parte de la vida de Jesús, yo pienso que a partir de ahora comenzaríamos a ser más cristianos, no en la iglesia, sino en nuestros trabajos, en la casa y donde pasamos más tiempo. Así que por eso Jesús ya a la edad de 30 años, pues ya estaba preparado. Por eso la voz vino del cielo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se podría decir lo mismo de nosotros. Dios, me imagino, se agrada de nosotros cuando manifestamos un carácter que se asemeja a su carácter en todos los lugares donde pasamos más tiempo. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual. No solamente ser cristianos en la iglesia o cuando nos toque participar, sino que cuando aún nadie sabe nada de nuestra vida, pero que la gente pueda leer y ver la imagen de Cristo en nosotros mientras elaboramos nuestro humilde trabajo. No importa cuál sea el trabajo que hacemos, que podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios allí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar nuestro estudio. Oremos. Amante Padre, muchas gracias por el ejemplo que Jesús vino a darnos. Por algo, los evangelios guardan un silencio con relación a la vida de la niñez de Cristo en este libro sagrado. Pero realmente al leer algunos textos, realmente no fue tan oculto la vida de Cristo. La preparación de Jesús comenzó desde su casa, desde su trabajo, en su comunidad, en su trato con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con quienes se relacionaba. Oh Padre querido, la misma experiencia esperas que vivamos en esta tierra, que aprendamos a desarrollar nuestra paciencia en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con la gente con quienes nos relacionamos todos los días, que comencemos a adquirir sabiduría, preguntando por qué de aquello, de lo otro, observando los animales, cómo los creaste, haciendo preguntas, por qué el mar no sale de sus límites, por qué la luna sale de noche y alumbra, y por qué no se aleja tanto o no se acerca tanto a la tierra o el sol. En fin, hay tantas cosas que podemos preguntar que nos dan sabiduría, Señor. La naturaleza dice que es tu segunda Biblia. Ahí podemos adquirir sabiduría.
Salomón desarrolló su inteligencia, su sabiduría al estudiar, al poner atención, al preguntar, al analizar aquellas cosas de las más grandes hasta las más pequeñas. Encontró cosas interesantes que escribió. Así le aumentaste su sabiduría. Pero nosotros, viviendo en una era tan materialista, ya el enemigo nos ha alejado tanto de lo natural, tanto de las cosas de la naturaleza, que solamente pensamos en las cosas materiales y por ello que estamos muy lejos de ti, Señor. Pero podemos volver a ti ahora mismo, Señor. Te devolvemos nuestro corazón a ti, Señor. Acéptanos, recíbanos y perdónanos por nuestra incredulidad. Porque así como la gente cuando vieron a Jesús volver a su tierra, a su casa, no vieron a alguien especial en él, simplemente vieron al mismo carpintero que se había ido. Pero en realidad en ese carpintero se escondía la deidad de Jesús. Por eso no hizo muchas cosas y milagros ahí en su propia tierra. Señor, pueda que los milagros están lejos de nosotros porque manifestamos la misma actitud de esa gente incrédula de su tiempo. Ayúdanos a ser creyentes, Señor, a tener la capacidad de ver a Jesús cerca de nosotros, cerca, cuidando su naturaleza, su creación, cuidando a cada criatura que creó en este mundo. Oh Padre querido, somos tan importantes para ti que no nos has abandonado. Gracias te damos por ese amor infinito que tienes para con nosotros, que viniste a este mundo a morir para salvarnos. Así gracias, oh Padre querido, por lo que nos enseñaste de tu palabra en esta tarde. Ahora al volver a casa, que nos acompañes con tu paz y tu bendición. Y te pido una bendición especial por aquellos amigos, hermanos y familia que nos acompañan vía internet, a donde quiera que se encuentren. Si alguno tiene alguna petición especial que presentártela ahora, Señor, escúchala y respóndela de acuerdo a tu voluntad, porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.